Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte porque en este sábado podemos estar aquí en la iglesia. Queremos pedirte una bendición por quienes estamos aquí y también por quienes a través de la radio están escuchando este mensaje. Bendícenos a todos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle a Lucas y a Carlos por esta hermosa parte especial. Buscad primero el reino de Dios. De paso, como anciano del área de música, quiero darle las gracias a Carlos. Él, no sé si ustedes han notado, pero se está esforzando y cada sábado hay una parte musical en la iglesia, en el horario del culto divino. Y la verdad que eso es una alegría para nosotros, poder tener este espacio de música, de regocijo, de alabanza a nuestro Dios. ¿Les gusta la música? La verdad que es hermoso, ¿no? Y le agradezco a través de este medio, quiero saludar a todos quienes están escuchando nuestra radio. También porque muchos han orado y la radio, gracias a Dios, ya está en pleno funcionamiento. Quiero que podamos abrir la Biblia allí en Daniel capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9. Un famoso médico de hace algunos años dijo una vez: la oración es la forma más poderosa de energía que se puede generar. Es una fuerza tan real como lo es la gravedad terrestre. Como médico he visto a hombres que después del fracaso de todos los procedimientos curativos, después del fracaso de todos los tratamientos y de todos los esfuerzos, han podido vencer la enfermedad, han podido vencer la melancolía gracias al sereno esfuerzo de la oración. Quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes en el poder de la oración? ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida en este momento que tal vez están haciendo necesaria la intervención de la oración? Tal vez estamos pasando por alguna situación que necesitamos que pueda desenmarañarse. Y el tema de esta mañana, quiero que podamos reflexionar brevemente en Daniel capítulo 9, apunta a que podamos, a través de la oración, darle una solución a esa situación. Tal vez son situaciones difíciles, tal vez son situaciones agradables, cosas que tenemos planes, que queremos que Dios pueda ayudarnos, pero necesitamos de la oración en nuestra vida. Vamos a leer Daniel capítulo 9, algunos versículos. Daniel capítulo 9 es uno de los últimos grandes profetas, los profetas mayores. Después viene Oseas. Daniel capítulo 9, allí en el Antiguo Testamento. El libro de Daniel es un libro particular porque tiene 12 capítulos. La mitad de los capítulos son históricos, del capítulo 1 al 6, o sea, cuentan historias basadas en la vida de Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Los tres amigos de Daniel que fueron llevados junto con él a Babilonia cuando eran muy jóvenes. Y los últimos 6 capítulos de Daniel, del Daniel 7 al 12, son capítulos proféticos. O sea, si ustedes analizan la Biblia, en Daniel 7 al 12, nos vamos a encontrar con capítulos que hablan neta y exclusivamente de profecía. No historias de Daniel, sino profecías que Daniel recibe de parte de Dios. Y el capítulo 9 es interesante porque es como un mix entre la historia y la profecía. Arranca con un evento puntual de la vida de Daniel y se remite a un evento profético. Vamos a leer Daniel capítulo 9, si les parece, desde el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, los babilonios, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a parar allí. Es interesante porque en ese momento Daniel estaba en el reino de los Medos, pero los Medos, la nación de Media, había conquistado Babilonia y la capital del reino era Babilonia en ese momento. Y a los babilonios, a los habitantes de ese lugar, le decían los caldeos. Y en ese contexto histórico es cuando Daniel irrumpe con la oración que nosotros encontramos en el capítulo 3. Dice que Daniel estaba estudiando ¿qué libro? ¿Qué dice allí el versículo 2? El libro de Jeremías. Muy bien. Y dice que él estudia una profecía
donde dice Jeremías que tenían que cumplirse 70 años para que fuera liberado Israel. Perdón. Entonces en el versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vamos a llegar hasta ahí con la lectura de Daniel en esta mañana. ¿Cómo llega Daniel a ese momento histórico? ¿Cómo llega Daniel a tener que orar de esa manera a Dios? Si ustedes recuerdan en la Biblia, en Daniel capítulo 1, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, rodea, sitia la ciudad durante varios días, varias semanas, varios meses. Llega un momento en el cual el pueblo estaba totalmente debilitado y Nabucodonosor entra en la ciudad, ya los muros habían sido vencidos, y en el año 605 a.C., hace 3 invasiones Nabucodonosor, la primera fue en el año 605, en esa primera invasión que Nabucodonosor hace a Jerusalén, se lleva cautivos entre toda la multitud a 4 jóvenes. 4 jóvenes que gracias a este libro nosotros sabemos quiénes eran. ¿Se acuerdan ustedes de los nombres? Eran Daniel, Azarías, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres hebreos, ¿verdad? Pero nosotros los conocemos por sus nombres babilonios, ¿no? Son más famosos. Sadrac, Mesac y Abednego. Y a Daniel, ¿se acuerdan cómo les ponen? Belsasar, ¿sí? Parecido a Belsasar, pero con una T en el medio. Belsasar. Nombres en homenaje a los dioses. O sea que ellos fueron despojados de sus nombres y se les colocaron nombres babilonios. Nombres que representaban a los dioses que tenían los mismos babilonios en ese momento. La idea era desterrar por completo de la mente de estos jóvenes la idea que había sido inculcada en las mentes de ellos. Pero es evidente que los padres de estos jóvenes habían hecho un buen trabajo, porque cuando se presenta el jefe de los eunucos para darles la comida, ¿se acuerdan ustedes? Daniel capítulo 1, para darles la comida de los babilonios, para que ellos comieran la comida y la bebida. Comida que ellos sabían que no tenían que comer porque la Biblia presenta bien en claro cuál es la alimentación del plan de Dios para sus hijos. Ellos rechazan de plano esta comida porque habían sido educados por sus padres, cuando eran tal vez así de chiquitos. Muchos como los niños que pasaron esta mañana a la historia que contó Soledad. Muy linda historia. Pero es una reflexión para los padres. Tenemos que hacer nuestro trabajo cuando nuestros hijos son pequeños, educarlos, hablarles acerca de Dios. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Leí una cita hace unos días de Elena G. de White, esa escritora tan grande que tuvo la iglesia adventista hace ya más de 100 años. Elena G. de White dice que cuando los padres educan a sus hijos en los caminos de Dios, hay grandes probabilidades, fíjense que ella no dice que no hay ninguna probabilidad, hay grandes probabilidades de que cuando los hijos sean grandes, sigan en los caminos que sus padres les enseñaron. Siempre existe el libre albedrío, ¿verdad? Cuando los hijos crezcan, podrán decidir por sí mismos. Pero hay grandes probabilidades, y yo quiero aferrarme a la posibilidad grande, ¿no? Por eso es que los padres tenemos que educar a nuestros hijos y quienes tenemos la posibilidad de estar con niños, educarlos en los caminos de Dios. Y es evidente que estos jóvenes habían sido bien instruidos por sus padres.
Porque si ustedes leen bien los libros de Daniel, los capítulos, en ninguna parte ellos ceden a las tentaciones. En el capítulo 2, cuando está la gran estatua delante de todos y todos tienen que arrodillarse, ¿qué hacen los tres amigos de Daniel? Permanecen de pie delante de la estatua. No les importó a ellos tener que sufrir, ¿verdad?, las consecuencias. Capítulo 3 de Daniel. Son arrojados adentro del horno de fuego, ¿y qué pasa con ellos? Dios los libra de manera milagrosa. En el capítulo 6 lo vemos a Daniel ya viejito, cuando sale un edicto de que por 30 días nadie podía adorar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Babilonia, que no sea el rey de Babilonia. Era un Dios, Nabucodonosor. ¿Qué pasa con Daniel? Daniel no hace caso a esa orden, sino que 3 veces por día se arrodilla, se postra con sus ventanas abiertas, porque esa era la costumbre que tenían los judíos de ese entonces, cuando estaban cautivos en Babilonia. Abrían las ventanas, miraban geográficamente hacia donde estaba Jerusalén y allí oraban a Dios, pidiéndole a Dios que Dios restituyera a Israel, a esa nación que hacía 70 años atrás había sido llevada cautiva por Nabucodonosor. Daniel ya era un hombre grande. No sé cuántos años tendría Daniel, tal vez pasaba los 60, los 70 años. Y sin embargo, con esa edad adulta, es echado en el foso de los leones. Es increíble porque el otro día salió una noticia, ¿no?, de un chino, una noticia bastante trágica, ¿no?, para el pobre hombre, que quiso saltarse una cerca en un zoológico para no pagar la entrada, esos zoológicos que están abiertos, así los animales sueltos, y dice que cuando el hombre cayó adentro, y está el video, ¿no?, vinieron los leones y en pocos segundos lo despedazaron. Eso tenía que pasar con Daniel. Eso era lo que tenía que pasar con Daniel, no había otra cosa. Daniel fue arrojado en el foso de los leones, y quiero decirles que la única forma de alimento que tenían los leones era cuando le tiraban a algún esclavo que se había portado mal, alguien que no había hecho las cosas bien. Ese era el alimento de los leones, o sea que estaban muertos de hambre. Entraba algo y los leones enseguida se apoderaban, y sin embargo pasaron prácticamente 12 horas desde que Daniel fue arrojado al foso de los leones hasta que viene el rey a sacarlo. ¿Y qué le había pasado a Daniel? Nada. Dios protegió a Daniel, porque Daniel había sido fiel a Dios. Quiero decirles algo, cuando nosotros somos fieles a Dios, y esto lo digo con total seguridad, y hay fundamento bíblico para lo que estoy diciendo, Dios tal vez no impida que pases y que te metas en el horno de fuego. Tal vez Dios no impide que tengas que entrar en el foso de los leones. ¿Se entiende la comparación? Vamos a sufrir por ser fieles a Dios. Vamos a sufrir. Pero Dios tiene un plan y en el último momento Dios va a darte la salida que tanto estás necesitando. Y eso era lo que Daniel le reclamaba a Dios en este momento. Tantas veces nos ayudaste, tantas veces demostraste tus milagros. A veces nosotros oramos en nuestra vida. Tal vez estamos sin trabajo, tal vez tenemos algún problema grave, una enfermedad, tal vez tenemos alguna situación difícil para resolver en nuestra vida. Tal vez chocamos contra la pared porque tenemos proyectos y esos proyectos no ven la luz. Y oramos y oramos y oramos y las cosas no salen como nosotros queremos. Y estamos metidos en el horno de fuego, estamos metidos en el foso de los leones. Y no encontramos por qué Dios no ha impedido que nosotros estemos en esa situación. ¿Se entiende la metáfora? Dios no va a impedir que nosotros pasemos por esos problemas. Dios no te va a impedir el horno de fuego o el foso de los leones, porque Dios tiene que probar tu fe. Y así como pasó con Nabucodonosor y muchos babilonios, no solamente Dios probó la fe de Daniel y de sus amigos, sino que también dio testimonio para las otras personas, porque al ver la fe que tenían estos hijos de Dios, muchas personas seguramente se convirtieron. El mismo Nabucodonosor convirtió su corazón a Dios después de tantos años de haber visto milagros en la vida de Daniel y sus amigos. Sin embargo, Dios todavía no los había librado. Así como muchas veces Dios no nos libra a nosotros, después de tanto tiempo de estar pasando por pruebas. Por eso es que viene el capítulo 9 de Daniel. Y Daniel estudia la profecía de Jeremías, ve que ya se habían cumplido los 70 años. Y por eso dice la Biblia que Daniel hace esta oración a Dios.
¿Cuál es el secreto de la oración de Daniel, por el cual nosotros después vemos que Dios le contesta así a partir del versículo 22, donde leemos, cuando Daniel no entendía nada, por qué Dios no le había todavía contestado? Vamos al versículo de Daniel 9:22. Dice que después de estar orando y de estar haciendo varias cosas que nosotros vamos a ver ahora, ¿qué deberíamos hacer para que Dios pueda contestar nuestras oraciones? Dice Daniel 9:22, y me hizo entender y habló conmigo. Saben, muchas veces lo único que necesitamos en nuestra vida tal vez no es la solución a nuestro problema. Muchas veces necesitamos entender por qué estamos en ese problema. A veces estamos pasando por un problema, por una necesidad, y no entendemos por qué Dios permite que nosotros estemos en ese momento. Necesitamos entender. Y si oramos y hacemos lo que vamos a ver ahora a continuación, Dios puede hacerte entender cuál es el propósito de tus pruebas y cuál es el propósito de tu sufrimiento. Y dice la Biblia que Dios le hizo entender a Daniel. Y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Muchas veces no es el momento. A veces no es el momento en el cual Dios tiene que contestarnos. Dios respeta el libre albedrío que tenemos los seres humanos. Pero a veces nosotros estamos en una circunstancia en la cual Dios tiene que acomodar las piezas como un rompecabezas. Y me acuerdo de mi hija, Milena. Hace un tiempito empezamos a darle desafíos de rompecabezas. ¿Vieron esos rompecabezas que solamente tienen 4 piezas y son bien grandes? Empezamos con eso. Y de a poquito, acá había en la iglesia algunos de esos, así que le fuimos presentando. Después en casa compramos otros. Después conseguimos con un poquito mayor grado de dificultad, pero para que ella entienda las cosas más complicadas, tiene que pasar ¿qué cosa? Tiempo. Y hay un aprendizaje en el medio. Y Daniel necesitaba pasar por ese aprendizaje. Y muchas veces nosotros necesitamos pasar por ese aprendizaje. Por eso Dios a veces necesita tiempo. Pero va a llegar un momento en el cual Dios nos va a decir, por nuestro nombre, ahora, Daniel, o como sea que nos llamemos nosotros, he salido para darte sabiduría para poder resolver el problema y para darte entendimiento. O sea, no solamente Dios nos va a mostrar el por qué nosotros estábamos pasando por esa dificultad, no solamente Dios nos va a revelar por qué era necesario que pasáramos por ese problema, sino que Dios también nos va a dar sabiduría para que nosotros entendamos el cómo vamos a hacer para salir de esa dificultad. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el versículo 23 nos dice, el principio de tus ruegos. Fíjense, ¿desde qué momento Dios ya está prestando atención a nuestras oraciones? Desde el mismo comienzo. Lo que pasa es que a veces no es el momento. Y lo digo esto porque yo sé que muchas veces los cristianos pasamos por dificultades. Y Dios está allí acompañándonos. Y vamos a ver algunas citas hacia el final que realmente nos llenan de ánimo, nos llenan de esperanza, porque Dios está interesado en nuestros problemas desde el mismo comienzo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y ahora he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Hay una cita también de Elena G. de White que dice que nada hay más valioso en la tierra que su iglesia. Es el objeto de la suprema consideración de Dios. Y quiero preguntarles, ¿la iglesia son los ladrillos? ¿Es este hermoso templo, las luces, el mobiliario? ¿Quiénes somos la iglesia? Somos nosotros. Son ustedes, soy yo. Son los hermanos que tal vez hoy no pudieron venir por diferentes motivos. Son los hermanos que están escuchando, los amigos que están escuchando a través de la radio. Somos todos los que creemos en Dios, los que alguna vez nos hemos entregado a Dios y estamos esperando la segunda venida de Jesús. Esos formamos parte de la iglesia. Y la iglesia, entendida de esa manera, es el objeto de la suprema consideración y el cuidado de Dios en esta tierra. Dios no se interesa por nada más en este mundo que por su iglesia, que somos nosotros. Somos muy amados para Dios. Y dice el versículo 23 al final, entiende pues la orden y entiende la visión. Y allí Dios le revela la profecía de las 70 semanas y le aclara la profecía de los 2300 días, que no vamos a entrar en eso en esta mañana. Dios le da la respuesta a Daniel que él estaba necesitando.
Ahora Daniel hace algunas cosas que nosotros tal vez podríamos hacer. Vamos a ir al versículo 3 y vamos a ver qué es lo que hizo Daniel para que Dios pudiera contestar su oración y qué es lo que podríamos hacer nosotros para que Dios conteste cuando estamos en dificultades. En primer lugar, lo que estamos diciendo, lo primero que tenemos que hacer, si estamos en algún problema o en alguna dificultad, lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro rostro hacia ¿quién? Hacia Dios. Muchas veces estamos tan enfrascados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, que empezamos a ver cómo vamos a resolver esa situación. No sé si les ha pasado. Y hacemos lo que muchos dicen, agarramos una hoja y empezamos a tirar ideas y pensamos y hablamos y nos preocupamos durante el día y estamos con el problema dando vueltas en nuestra mente. ¿No les ha pasado? Es muy de seres humanos eso, ¿no? Muy de nosotros. Empezamos a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mirando qué cosa, estamos mirando el problema, estamos mirando la situación. Pero lo que nos dice la Biblia, el primer paso frente a cualquier situación difícil o cualquier desafío que tengamos que enfrentar, el primer paso ¿cuál es? Tenemos que volver nuestros rostros ¿a quién? A Dios. Eso es lo primero que te animo a que hagas. Vuelve tu rostro a Dios, el Señor. Hebreos capítulo 12, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puesto los ojos ¿en quién? ¿En el problema? ¿En el desafío? No. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El primer paso que tenemos que dar es mirar a Dios. Sencillo, mirar a Dios. Eso es lo que te animo que hagas. Estás atravesando un problema, un desafío, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios. No te preocupes por buscarle la solución, ya va a aparecer a su tiempo, pero primero tenemos que buscar a Dios. Daniel dice que hizo algo más. Dice que no solamente buscó a Dios en oración, sino que también lo buscó ¿de qué manera? Con ruego. ¿Qué significa rogar? Yo puedo estar hablando con alguien y decirle, bueno, necesito que hagas tal cosa por mí. ¿Sí? Eso es más o menos la oración. Yo le pido a Dios, tengo este problema, y lo busco a Dios y le cuento el problema. Ahora, muchas veces nosotros, la oración no alcanza la oración sola o entendida como tal, sino que muchas veces lo que nosotros necesitamos es hacer la segunda instancia, que es, ¿qué cosa? El ruego. ¿Qué significa? ¿Cómo definirían ustedes el ruego? ¿Qué sería rogar a Dios? ¿Julio? Muy bien. Para quienes están en la radio, pedir con vehemencia algo que nosotros necesitamos, con insistencia. ¿Alguien más? ¿Qué sería rogar? Clamar. Muy bien. Pedir el favor de Dios. ¿Qué más? ¿Alguna vez han rogado por algo? ¿Alguna vez tuvieron que rogar por algo? ¿Sí? Por tus hijos. Muy bien. ¿Por qué más le hemos rogado a Dios? ¿Qué otras cosas hacen que a veces tengamos que rogar a Dios? No tengan temor de comentarlo. Estamos por la salud. Muchas veces hemos tenido que rogar a Dios por la salud, nuestra o de otras personas, ¿verdad? Trabajo, situaciones críticas, el ruego. ¿Perdón? Por miedo. ¿Perdón? Por perdón. Qué lindo poder rogar por perdón, aunque no hace falta, ¿no? Porque a Dios le podemos pedir perdón y ya en el acto Dios nos perdona, pero a veces nos sentimos tan pecadores, como estudiamos en la semana, que necesitamos rogarle a Dios por el perdón. Qué lindo. Se entiende lo que es el ruego, es ir un paso más allá. A veces la oración no alcanza, necesitamos clamar a Dios. Y a veces ese clamar a Dios implica no solo arrodillarnos, sino también orar 2, 3, 4, 5 veces por día, ponerme recordatorios en papelitos, ponerme recordatorios en el celular, rogarle a Dios insistentemente, varias veces en el día, pedirle a otras personas que me acompañen en la oración, hacer una cadena de oración. Estamos
tan interesados en resolver eso, que no solamente tiene que ser algo nuestro, sino que podemos rogar también por otras personas, que la oración tiene que ser permanente, todo el día, algo constante. Eso es rogar a Dios. Tercer paso, la oración el primero, el ruego el segundo. A veces necesitamos también ayunar. Hay oraciones que a veces necesitamos ayunar para que Dios nos conteste. Pero no porque tengamos que demostrarle algo a Dios, no porque Dios necesite algo de parte nuestra. Quiero preguntarle ese paso entre paréntesis. ¿Necesita algo Dios de parte nuestra? Dios no necesita nada de parte nuestra. Pero a veces tenemos que ayunar, a veces tenemos que abstenernos de esa alimentación tradicional que tenemos y mantenerla lo más liviana y reducida posible. Algunos hasta se abstienen por completo de alimentos, pero no todos pueden hacerlo. Pero a veces necesitamos ayunar para que nuestra mente pueda estar despejada. Pero quiero detenerme en el último punto. Dice que Daniel buscó a Dios con cilicio y ¿con qué más? Con ceniza. Me quiero detener en ese punto. ¿Qué significaba en la antigüedad buscar a Dios con cilicio y ceniza? Hay dos expresiones que las encontramos mucho en la Biblia, ¿vieron? Cilicio y ceniza. El cilicio era una ropa especial que las personas se ponían y que todo el mundo que lo veía sabían que esa persona estaba deprimida, estaba angustiada por algo. Era una ropa oscura, ropas de cilicio, una ropa muy simple, de una sola pieza, ropas de cilicio. La gente que se vestía de esa manera es porque quería demostrar que algo no estaba bien en su vida. Muchas veces las personas se vestían así cuando estaban de luto. De allí que viene la costumbre de la antigüedad de que a los velorios, con el tiempo, se asista de negro, ¿vieron? Muchos asisten de negro. Viene de la antigüedad, porque las personas se ponían esa ropa cuando estaban de luto, ropas oscuras. Pero había algo más que dice que la gente hacía, y era la ceniza. ¿Qué era la ceniza? Algunos Job llegó a ese punto, de que iban a donde estaban las cenizas, y en un acto de humillación, en un acto de decir, yo ya no puedo hacer nada más por esta situación, ya no me ha quedado dignidad. ¿Vieron que hay situaciones que nos roban la dignidad? Hay situaciones que nos roban las ganas de vivir. Hay situaciones que decimos, esto ya no da para más. Hay personas que llegaban a esa situación y se vestían de cilicio y se revolcaban en las cenizas, como diciendo, no me queda ya ningún tipo de orgullo, no me queda nada personal, no tengo más nada que entregar a nadie. Eso era vestirse de cilicio y ceniza, una situación lamentable. Y esa es la situación a la que recurrió Daniel, como diciendo, Señor, no tengo nada más que ofrecer, yo ya no tengo nada, tengo lo opuesto, y lo opuesto es cilicio y ¿qué más? Ceniza. ¿Cuánto pagarían por las cenizas? Nada. ¿Alguien pagaría por las cenizas? Nada. Si las cenizas prendemos fuego, cualquier cosa y ya se hace cenizas, ¿o no? Es así. Nadie pagaría nada por las cenizas. Y el que estaba vestido de cilicio y ceniza es porque no tenía nada que ofrecer. Bueno, esa es la actitud que nosotros deberíamos tener delante de Dios. Difícil, ¿no? Hoy estaba escuchando la radio, estaban con la señal de Nuevo Tiempo y el pastor que estaba hablando decía que muchas veces oramos y le decimos a Dios, Señor, bendice mis planes o bendice nuestros planes, porque tengo pensado hacer esto y quiero hacer aquello y quiero hacer más allá. Cuando en realidad nosotros, si le decimos a Dios, Señor, bendice mis planes, le estamos dictando a Dios qué es lo que Dios tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Lo que en realidad nosotros deberíamos hacer delante de Dios es vestirnos de cilicio y ceniza. Ir a Dios y decirle, Señor, no tengo nada para ofrecer. Yo quisiera hacer esto, pero yo no sé si esto que yo necesito, o yo te estoy pidiendo que me liberes de esta prueba. Yo no sé si eso es lo mejor. Yo no sé si eso es lo mejor, yo no sé si lo que te estoy pidiendo es lo mejor. Yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no tengo nada para ofrecer, no tengo nada para ofrecerte, no tengo nada para darte. Estoy vestido, interiormente hablando, de cilicio y ceniza. Una actitud humilde delante de Dios. Y cuando nosotros tenemos una actitud de oración, cuando tenemos una actitud de ruego y cuando tenemos una actitud humilde delante de Dios, esas tres cosas, oración,
ruego y una actitud humilde delante de Dios, es cuando Dios puede contestar nuestras oraciones. ¿Significa que con eso vamos a ganarnos la oración de Dios inmediata? ¿Dios me va a contestar ya? ¿Porque yo ore, porque ruego, porque me humille? No. Esa es la predisposición que yo tengo que tener para que Dios empiece a contestarme. Así como Dios le dijo a Daniel, desde el comienzo de tus ruegos hemos escuchado tus oraciones. Oración, ruego y humildad. ¿Será que, quiero preguntarte ahora, estás atravesando por alguna situación que necesitas que Dios conteste tus oraciones de manera inmediata, de manera urgente, porque la situación ya no da para más, porque el contexto en el cual te estás moviendo ya no da para más, porque no tenés nada que ofrecer? Si tuvieras que ofrecer algo, no tenés nada. Estás desnudo delante de Dios. ¿Será que hemos llegado a esa situación? Yo quiero darte ánimo. Vamos a ir a Salmos, capítulo 40. Y vamos a ir terminando con un par de versículos de este salmo y una cita que he escogido para poder finalizar. Salmos 40. Todos seguramente tenemos motivos por los cuales orar, y es bueno que ores por tus motivos de oración. Es bueno que ores por los motivos que otros tienen, por los cuales nosotros a veces nos enteramos hasta por los mensajitos de WhatsApp. Qué lindo, ¿no?, que es pedir que otros puedan orar por nosotros. Es lindo y tenemos que hacerlo. Es bueno que roguemos a Dios, y es bueno que en una actitud humilde podamos presentarnos delante de Dios para pedirle a Dios que Él haga su voluntad. No lo que nosotros estamos buscando, sino su voluntad. Cuando nosotros hagamos esto, vamos a poder experimentar lo que dijo el salmista allí en Salmos capítulo 40, versículos 1 en adelante, que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Fíjense, el Dios del universo, el Dios del cielo. Esa gente famosa que a veces critican porque dicen que los fans los saludan y ni siquiera le dan la hora. ¿Han escuchado personas así? A veces ni siquiera son famosos. Y uno intenta saludar a alguien y la persona ni siquiera me da vuelta la cara para no saludarme. Bueno, no es el caso de Dios. Dios dice que se inclina hacia sus hijos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda expresión! Pacientemente esperé a Jehová y se inclina. Una actitud, inclinarse en la Biblia, es una actitud de humillación, de reconocer a otra persona. ¿Por qué Dios se tiene que inclinar delante de nosotros? No lo sé, pero Dios se inclina delante de nosotros y oye nuestro clamor. Y nos hace sacar del pozo de la desesperación, nos hace sacar del lodo cenagoso. Pone tus pies sobre peña, endereza tus pasos. Y una vez que endereza tus pasos, pone luego en tu boca cántico nuevo. No ese cántico de queja, ese cántico que siempre estamos acostumbrados a tener, sino un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Eso es lo que Dios va a hacer contigo, en tu vida, si estás dispuesto a orar, a rogar y a humillarte delante de Dios. Dios se va a inclinar delante de ti, va a escuchar tu oración y va a darte lo que más estás necesitando en este momento. Y una vez que lo haya hecho, dice que verán esto muchos y temerán. ¿Y harán qué cosa? Y confiarán en Jehová. Cierro con una cita del libro El Camino a Cristo, páginas 100 y 101, que dice: presenta a Dios en oración tus necesidades, tus tristezas, tus gozos, tus cuidados y temores. No puedes agobiarle ni cansarle. Su amoroso corazón se conmueve por tus tristezas y aún por tu presentación de ellas. Llévale a Dios todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa en este mundo es demasiado grande como para que Dios no la pueda soportar. Ninguna cosa que de manera alguna afecte tu paz, fíjense bien, es tan pequeña como para que Dios no la note. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo
alegrarnos, ninguna oración sincera escaparse de nuestros labios sin que el Padre Celestial lo note y sin que tome en ello un interés de manera inmediata. Quiero animarte a que si estás pasando por una situación difícil, puedas orar, puedas rogar y puedas humillarte delante de Dios. Dios va a darte la solución que más estás necesitando. Y una vez que te la dé, vas a darte cuenta de que el proceso por el cual Dios te hizo pasar fue lo mejor que te pudo haber pasado. Que Dios te bendiga.